Bueno, la idea de este último capítulo sobre la depresión que queremos tocar el día de hoy, muchachos, es hablar la depresión desde el punto de vista de la Biblia, ¿cierto? Vamos hoy a hablar acerca de las causas espirituales, ¿sí? Queremos aclararles a ustedes, muchachos, y a todos los que nos acompañan aquí, que nosotros, todas las personas, el hombre, es una persona tripartidaria, ¿no? ¿Qué significa eso, Dani? Alma. Que nosotros tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Perdón. Tenemos un espíritu. Se me fue. Y entonces, como nosotros veíamos en los sábados anteriores, ¿no, Dani? Ya hablábamos desde el punto de vista de la ciencia, que la depresión generaba ciertos efectos, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, ¿no? Y que bueno, cada quien maneja esas partes, ¿no? Supongamos si a usted le duele el cuerpo, ¿cierto? Usted va a dónde, ¿no? Al doctor. Al doctor, sí. Pero cuando es el tema dependiendo de la especialidad, ¿cierto? Sí, claro. Pero cuando es el tema mental, Dani, ¿a dónde vamos nosotros? ¿A quiénes acomodamos el tema de la mente, de la psique? El tema mental, vamos a los psicólogos. En eso hay mucho, digamos, mucho tabú en eso, porque consideramos que ir al psicólogo es porque estamos locos. Y realmente lo que usted decía ahorita, Andrés, así como cuando nos fracturamos, cuando nos duele algo, cuando tenemos algún dolor y vamos directamente al médico, así deberíamos hacer cuando algunas situaciones de nuestra vida o algunas cosas por las que pasamos decimos, oiga, realmente necesito una ayuda profesional. Claro, y lo que queremos enfatizar es que cada quien tiene su campo de manejo, de conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando se refiere al cuerpo, a todas las dolencias del cuerpo, nosotros vamos al médico, pero cuando se refiere a todo lo que es la mente, normalmente pues se acude al psicólogo o al psiquiatra, pero cuando es el tema de espíritu, Dani, cuando el tema es espiritual, nosotros ¿a quién acudimos? Al Padre. ¿A quién debemos acudir? Al Padre, pero no al Padre de allí de la parroquia. Pero no, exacto, pues que no me deja terminar. Y las personas que están conectadas y son católicas, les pedimos excusas, pero pues cuando decimos al Padre no nos referimos al sacerdote, sino nos referimos pues al Señor, a Dios. Hola. Para nosotros ese es el Padre. Entonces, si usted está conectado y dice, ay, ¿cómo van a decir eso? Al decir el Padre nos referimos a Dios, primeramente. Sí, claro, Dani. Hola. Bueno, la intención es que cuando el tema es espiritual, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, a la palabra, como dice Dani, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así que lo que tenemos hoy para compartirles a todos ustedes acerca de la depresión es que la depresión, la mayoría de las veces, procede de unas causas espirituales, ¿sí? Primeramente, nosotros queremos abordarlo desde el punto de vista bíblico. Y como todos nosotros sabemos, en la Biblia hay muchos personajes los cuales sufrieron, Dani, y pasaron por ese tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de tristeza profunda, ¿cierto? De depresión. No sé qué tienes tú para opinar ahí y compartir. Sí, hay muchos personajes, como lo veíamos hace 8 días con Daniel, y era que no necesariamente podemos decir cayeron en depresión, sino bueno, tuvieron algunos episodios de tristeza, gracias, de tristeza, de pronto no saber cómo manejar alguna situación, de pronto algunos tuvieron otros episodios más comprometedores, ¿no? Y es que vemos, nosotros en la Biblia nos encontramos con personajes que realmente, o sea, pasaron las verdes y las maduras, como dicen por ahí. Tenemos el caso de José, cuando fue vendido como esclavo en Egipto por sus propios hermanos. Imagínese usted, y todo lo que tuvo que sufrir José, ¿no? O sea, fue vendido por esclavos, estuvo en la cárcel, lo acusaron de haberse metido con la mujer del jefe. Sí, del jefe. Y vemos cómo, a pesar de que lo metieron en la cárcel, siendo él inocente, y cómo él se mantuvo, ¿cierto?, en la palabra de Dios, cómo tuvo su confianza en Dios. ¿Cómo tuvo esa templanza de decir no
Y cómo nos cuesta a nosotros como jóvenes decir no a veces, ¿no? Claro. Es muy difícil. Y nos dejamos llevar de la situación, ¿cierto? O También, del que dirán, también claro, nos afecta. Otro ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia fue a Pablo, las aflicciones que vivió Pablo durante las misiones, Dani, en todas estas provincias, en todas estas naciones, ¿cierto? Predicándole a los gentiles. Nosotros podemos leer esto en 2 Corintios, capítulo 11, en adelante. Yo voy a leer un poco. Desde la parte B del versículo 23 dice Pablo: yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo cada uno. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, una vez me tiraron piedras, en 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado los ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo, entre los extranjeros en la ciudad, en el campo, en el mar, entre los falsos hermanos de la iglesia. Miren, dice: y he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir y he sufrido de hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. O sea, imagínense esa situación. Le pasó de todo. Y a pesar de eso, Pablo la tenía clara, ¿no? O sea, él sabía que él tenía que hacer lo que Dios le había mandado y a pesar de todas estas cosas, ¿no, Dani? Él pudo como mantenerse. Permaneció firme. Sí, permaneció firme. Y otro ejemplo que a mí me parece el más interesante, no sé si a ti, Dani. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por qué estamos ¿Cuál? colocando ese tipo de ejemplos? Porque hay personas que dicen, los cristianos que van a sufrir de depresión. Los de la Biblia, ¿qué les va a haber pasado eso si eso fue hace mucho tiempo? Exacto. ¿Y sabe qué es lo bonito de la Biblia, Dani? Que Dios no oculta nada. O sea, no oculta ni siquiera los pecados, sino que los expone allí en las Escrituras, porque Dios quiere resaltar que nadie es perfecto, ¿sí? El único que fue perfecto y que nunca pecó fue Jesús. Y hablando de Cristo, hablando de Jesús, tenemos el ejemplo de Jesús en Mateo 26, versículo 39, donde Jesús mismo entró en una profunda tristeza, ¿sí? Y Dani, no sé si tú leíste... vamos a ver si lo encuentro aquí. Mateo 26. Mateo 26, 33. Pues resulta que Jesús se fue a orar. Por acá llegó el otro participante. Jesús, aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Dice: después Jesús se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda, dice la Biblia. Dice que Jesús empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en ese tipo de casos. Y dice: ¿y cómo oraba? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo oraba Jesús en la oración? En este caso dijo: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y sabemos lo que Jesús iba a afrontar, ¿no? Sabemos que Jesús veía lo que iba a pasar con él, que tenía que entregar su vida en ese momentico, Andrés, ¿qué era lo que iba a pasar? De pronto hay una persona que está conectada y no sabe qué iba a pasar en ese momento. Claro, esto fueron, podríamos decir, unas horas anteriores al momento en que iban a venir por Jesús a apresarlo, ¿cierto? Y para colgarlo en la cruz. Y Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar con él, que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, que lo iban a clavar con clavos. Mejor dicho, Jesús ya veía venir ese sufrimiento. Y fue tal el sufrimiento, Daniel y Daniela, que tuvo Jesús en esa cruz que, en ese monte Getsemaní, cuando estaba orando, que tuvo que venir un ángel a consolarlo. Eso solamente lo encontramos en Lucas. Tuvo que venir un ángel a consolar a Jesús. O sea, así estaba Jesús de triste. De cargado. Pero bueno, ya sabemos cómo termina, ¿no? Ahora, es importante que resaltar que Jesús le dice a su papá: si es posible, pasa esa copa de mí, si es posible.
notándose la tribulación tan grande que tenía, él dice, si llega a haber una oportunidad y usted lo considera, pues se lo agradecería. Si no, pues bueno, yo asumo la consecuencia, pero llega, a veces en nuestra vida llegamos al momento de estar tan turbados y tan atribulados que uno dice, hombre, no hay otra salida, no hay otra oportunidad, tengo que hacerlo, tengo que enfrentarlo, no hay otra opción, podrá haber una opción, y uno ora a Dios y le dice, Señor, si hay otra opción, pues muéstramela, porque no puedo con esta agonía. Y sabemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y era pues, era normal que... Y en ese momento, como dice Dani, sí, ahí se muestra la humanidad total, ¿no?, de Dios, porque si está dentro de sus características divinas, pues fácilmente para él eso no es nada. Pero en su característica humana, ¿cierto?, en su humanidad, si pide una segunda oportunidad es porque lo estaba sintiendo profundamente. Porque aún pensaba que de pronto se podría de alguna manera salvar pues de lo que iba a pasar. O de alguna manera, más que salvar, como bueno, de pronto hay otra solución. Claro, sí, pero pues Jesús sabía que esa era la única forma de la cual pudiéramos nosotros poder ser salvos. Bueno. Y Andrés, por ahí hay un adagio popular que dice que al mal tiempo buena cara, pero creo que aquí Jesús nos muestra esa buena cara, ¿no? Ante un mal tiempo que tenía que enfrentar. La buena cara es orar, ¿no? Descansar en Dios. Él va a Dios y descansa en Él, ¿cierto? Y lo hace de una manera tan humana, y creo que es la enseñanza para nosotros cuando estemos en estos momentos de depresión, buscar a Dios y orarle puntualmente, ¿no? Porque mire, muchas veces nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, tú conoces todo, ¿tú conoces qué? Pero ¿qué conozco? ¿Sí? Y Jesús lo hace, ¿no? Jesús le dice, mire, si es posible, pasa esa copa a mí. Está diciendo, está siendo puntual, ¿no? Está diciendo, voy a pasar por este sufrimiento. Y creo que cuando estamos en eso, una de las soluciones, y que usted sabe que nosotros buscamos primeramente es a Dios, y hacerlo de manera puntual. Estoy pasando por esta situación, me siento así, y creo que David lo hacía. Y fue bonito cómo Jesús se humilló, ¿no? Se humilló delante del Padre, siendo Él el Hijo, ¿cierto? Y se humilló rostro en tierra y oró 3 veces, ¿sí? Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, humillarnos delante de Dios. Fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿cierto? Exacto. Es lo mismo que también está cuando pedimos perdón. Y a veces decimos, Señor, perdónanos por todo lo que hice hoy. Pero la palabra nos dice que debemos pedir perdón por cada cosa, entonces perdónanos porque dije tal palabra mal, perdónanos porque en mi pensamiento hice tal cosa, perdónanos porque vi a Daniel pero tenía mucha ira contra Daniel y no lo quise saludar. Perdónanos porque Andrés pasa la transmisión con el carné. Exacto. Cosas así. Cosas así. O sea, hablando de la puntualidad, no de la oración. Y creo que cuando somos puntuales en la oración, obtenemos respuestas puntuales. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame en esta situación, ¿sí? Que estoy pasando. Pero ¿cuál situación? Porque para Dios eso puede ser algo tan simple, tan sencillo, que Él dice, no, pues eso no es ningún sufrimiento. Por tanto, estamos pasando por varias. Hay algo muy interesante, Dani, me toca decir Daniel Cuadrado. Es algo muy interesante que dijo Daniel, y es que cuando nosotros decimos, Señor, tú conoces todo, pero ¿qué es todo? Y cuando hablamos de causas espirituales, hay un tema muy importante a tocar, es el tema del pecado. Sobre todo esos pecados ocultos, ¿no? Esos pecados que son escondidos. Mire, para Dios nada hay oculto, ¿no? Y Andrés, por ahí dicen que el que tiene rabo de paja que no se asome a la candela, ¿sí? Porque muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias, ¿cierto?, de nuestro pecado, y creemos que nos debe ir bien, ¿sí? O sea, estamos diciendo, pero a mí ¿por qué me va mal? Pero a mí ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy en esta tristeza tan tremenda? Hablaba yo esta semana con un compañero de trabajo, y él me decía, estaba en una depresión terrible, tremenda. Una situación amorosa lo había llevado a esta situación de depresión tremenda. Y entonces él decía, pero ¿por qué si yo busco a Dios, si yo soy tan bueno? Y cuando
comenzamos a indagar, él estaba en fornicación con la muchacha en la que estaba. O sea, estaba en pecado, ¿sí? Estaba viviendo de la forma en la que a Dios no le gusta. Y si vamos en contra de Dios, pues tenemos consecuencias. Y después estamos en esas consecuencias con rabo de paja diciendo, pero ¿por qué a mí si yo soy tan bueno? Eso me recuerda, no sé si han visto ese meme que decía, pide bendiciones, pero no ora, no ayuna, no lee la Biblia, nunca va a la iglesia, pero queremos todas las bendiciones de Dios. Entonces, Andrés, sí, muchas de nuestras depresiones y tristezas, y creo que eso lo vemos en David, son producto del pecado. Cuando David estuvo en los peores momentos de depresión y de tristeza, donde peor estaba espiritual, había un problema de pecado. Claro, es muy interesante este versículo que de los Salmos que escribió David. Lo voy a leer, el capítulo 38 del Salmos, versículos 6 y 7 dice, versión TLA, dice, me siento cansado, totalmente deprimido, todo el día ando muy triste, estoy ardiendo en fiebre. Léalo haciendo pausas para que podamos entenderlo, ¿sí? Bueno, se lo voy a leer hasta cansado. Dice, mimetizado, actuado. Dice, me siento cansado. Y pare ahí. Cuando uno está abatido, deprimido, realmente uno tiene el signo, ¿cierto? Muy bien. Que es una expresión física. Uno se siente físicamente cansado. Por eso David lo dice, me siento cansado. O sea, se siente como la semana pasada, antepasada creo, el maestro de una obra de construcción subió unos bloques tirándolos con la mano, ¿sí? Con la mano, subió 1000 bloques tirándolos así con la mano a un segundo piso. Y entonces al otro día él decía, uy, me siento cansado. Pues claro, con ese trabajo tan grande. Pero mire que con el tema de la depresión, el cansancio es físico por una situación emocional, ¿no? Por una situación también mental. Claro. Como vimos nosotros en el proverbio, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de ese versículo? Creo que es el 17:22, creo, proverbios donde decía que los pensamientos alegres son medicina al cuerpo. Ajá, sí, ¿no? 17:22. Medicina para el cuerpo. Bueno, y siguiendo con el versículo dice, me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre, dice. ¿Por qué todo el día me siento muy triste? ¿Por qué, Dani? Por el pecado, por lo anterior, veníamos de, perdón, ¿lo puedes repetir otra vez? Dice, me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Y viene triste por el pecado que no había sido declarado aún. Sí, pero también porque la tristeza, cuando nosotros estamos tristes o deprimidos, pues eso está ahí taladrándonos en la mente. Todo el día estamos pensando en lo mismo. Estamos ahí. Usted no tiene la oportunidad de estar pensando en otra cosa o no tiene la oportunidad de pronto de prestar atención completamente a algo, sino tiene una atención dividida. Entonces, ¿cuál es la dividida? Que usted tiene aquí la mitad pensando en el problema y aquí la mitad medio intentando trabajar. Y mire, vemos nosotros que la causa es espiritual. Sí. Pero vemos cómo toca su mente, ¿cierto? Y ahorita se manifiesta en su cuerpo, porque dice, estoy ardiendo en fiebre, nada de mi cuerpo está sano. Y mire, eso se aplica a lo que hablábamos hace 8 días, que Daniela nos explicaba acerca de que cuando estamos en depresión, totalmente nuestras funciones se limitan, ¿cierto? Todas nuestras funciones se limitan y el sentimiento de abatimiento es total, que realmente nos derrotamos y no somos capaces de enfrentar nuestro día. Y es lo que nos está plasmando ahí este pasaje. David. Dice, continuando con el versículo 8, dice, estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida. Ahí lo confirmamos. Mire, me parece tan chévere de la TLA, y es que hace tan práctico el pasaje, ¿no? Sí. Realmente con relación a lo que estamos hablando de la oración, ¿sí? David está orando de manera puntual y le está diciendo, esto no se me sale de la mente. Cuando uno debe orar y está en depresión, de decirle al Señor, Dios mío, estoy tan triste que eso está todo en mi mente, no puedo dormir. No me puedo dormir porque eso está ahí en mi mente, ¿sí? No puedo descansar, no puedo concentrar porque eso no se sale de mi mente. Tremendo. Y terminando con el versículo dice, por eso me quejo.
por eso me quejo. Mi corazón late con ansia, las fuerzas me abandonan y la vista se me nubla. ¿Qué va? Dígame quién va a trabajar de cuerpo presente pero de mente ausente. Literal, cuando uno está ahí viendo algo pero está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque su depresión es tan tremenda que nubla la vista. Claro, uno no encuentra... La diferencia que veíamos hace 8 días con la tristeza, y era que la tristeza no le impide a usted hacer algunas cosas, pero aquí vemos que David sí le impedía, sí y le era costaba. El ejemplo que decía Andrés del payaso, ¿se acuerda? Sí, el payaso que estaba feliz, pero había una tristeza, o sea, podía disimularlo, pero cuando estamos deprimidos no podemos disimularlo, y creo que aquí David no puede disimularlo. David hace el conducto regular, que debemos tener en cuenta que primero es ir a Dios, ¿no? Y el segundo, que es derramarnos ahí, o sea, abrirle el corazón. Si nosotros le abrimos el corazón a los amigos, ¿cierto? Y le contamos nuestros problemas y lo que nos está quejando, de hecho uno descansa, ¿por qué no hacerlo a Dios primeramente? Sí. Y a veces ese es otro de los problemas de la depresión, que los chicos, o bueno, en general, porque no es solamente de chicos ni de adultos, pero las personas nos encerramos en las cosas y ni siquiera con los amigos. Entonces, cuando usted es cristiano, usted dice, no, ore porque estoy aburrido, entonces ore. O voy a orar por usted. Exacto. Y lo dejamos así. Y entonces ese chico o esa niña nunca tiene como la confianza de desahogarse con una persona, y de pronto no sabemos si tampoco tiene para hacerla con el Señor. Entonces se carga a esa persona y está solo con ese problema o con esa carga ella solita o ese hombre solo. Para los muchachos que se acabaron de pronto de conectar, estamos tocando el tema de la depresión desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Y estamos iniciando con las causas espirituales, porque lo espiritual tiene mucho que ver y estamos hablando primero del sentimiento de culpa, ¿no? Y estamos hablando del sentimiento de culpa por pecado. Basado en por el pecado. Porque usted joven puede estar sufriendo, cualquiera de nosotros podemos estar sufriendo de depresión por culpa del pecado, un pecado no confesado. Tenemos el ejemplo de David, el del pecado con Betsabé. ¿Cuántas veces nos han dicho que no lo hagamos y lo hacemos? Y ahora estamos tristes por culpa de no haber recibido el consejo a tiempo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos ese sentimiento de culpa doble, primero por pecar y segundo por no haber hecho caso. Un doble pecado. Ahí me disculpan la cita porque no aprendemos el versículo y no la cita. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Entonces, cuando sabemos que debemos confesar nuestros pecados y no lo hacemos, pues más nos cargamos, porque sabemos que... Y es muy importante confesar el pecado. Mire lo que... Pero confesar, Andrés, perdón, hacemos un paréntesis, confesarlo ¿cómo? Bueno, aquí David en el Salmo 32, versículo 3 al 5 dice claramente cómo debemos nosotros confesar nuestros pecados. Bueno, en este caso vemos que David dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Y yo creo que esa situación va a seguir hasta que usted no declare sus pecados, ¿no? Sigue diciendo David: me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Interesante eso de fui perdiendo fuerzas. Y eso habla de que no es inmediato. Y de que estamos llevando la depresión en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas todo se acaba. Nada tiene perdurabilidad, pero si es en las fuerzas de Dios, sí podemos superarlo. Esa es la gran diferencia. Claro. Dice, termina este versículo David diciendo: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y descansé. Y hay otra cosa que me parece chévere ahí, antes de que corte ese pasaje Andrés y Dani, es que él dice: reconocí mi pecado. Cuando nosotros estamos deprimidos, optamos por tomar una posición muy victimizante. Yo soy la víctima, pobrecito yo, ay, ¿cierto? Es que me tocó. Pobrecito, ay, yo, pero creo que para darle un giro a nuestra actitud victimizante hay que reconocer muchas veces
Y muchos de los problemas en este caso espirituales son nuestra culpa, hombre, hay que reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Si no, nos vamos a seguir, ay, porechito yo, porechito yo. Y David dice, hasta que reconocí, ¿cierto? Claro. Y hasta tú que reconocí mi falta, mi maldad. Y tú me Mi perdonaste. pecado y tú me perdonaste. Es que es muy claro, como dice Proverbios 28:13, versión TLA, voy a leer. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar, pero quien lo confiesa y lo deja, muy importante, recibe misericordia, Alcanza recibe perdón. misericordia. Entonces no llegamos hasta el punto de confesarlo, es confesarlo y apartarse y dejarlo. Porque Exactamente. de pronto tenemos la costumbre. ¿Cómo? ¿De pronto? Sí, De pronto, Liz. tenemos la costumbre o tenemos la equivocada manera de que, bueno, yo me equivoco en el mundo, yo peco, yo le pido perdón al Señor y empiezo otra vez bien y otra vez y otra vez Lo que y se otra conoce vez como el que reza y peca. empata. Y así encontramos que pueden haber personas mucho tiempo en la iglesia. ¿Por qué no? Porque yo sé que el Señor siempre me va a perdonar y no es eso lo que nos quiere decir el pasaje, es apartarnos. Y Dani, yo recuerdo una anécdota, hablaba con alguien que me decía, no, es que yo sé que estoy haciendo las cosas mal, me decía una chica, me decía, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero Diosito es muy misericordia, ¿sí? Yo le pido perdón y Diosito me perdona, yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero yo sé que Él me guarda, que Él me cuida, o sea, no, ¿sí? Eso es una doble moral. Si yo sé que estoy pecando, la Biblia dice que el pecado corta mi relación con Dios, o sea que ahora yo voy caminando solo. ¿Sí? Así que ningún Diosito me cuida, ¿sí? Hay que ver la importancia de reconocer nuestro pecado. Cuando nosotros reconocemos, ¿cierto? Entonces somos perdonados. Claro, alcanzamos misericordia. Bueno, Dani y Daniela, otra causa espiritual, y la metimos dentro de la categoría espiritual, porque tiene que ver mucho con la confianza en Dios, ¿no? Y es este ejemplo que tenemos nosotros del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, y cuando ya estaban allí, solo tenían que pasar el río y tenían allí la tierra prometida, que le fue prometida por Dios a ellos. Y resulta que enviaron, eso está en Deuteronomio capítulo 1, ¿no? Versículo 22 al 29, para poner en contexto a los muchachos, enviaron a 2 espías a revisar la tierra, vieron que era fructífera, vieron que era buena, como Dios había dicho, pero ¿qué pasó? Resulta que bueno, eran unas murallas altas, era una ciudad fortificada, los hombres de allá eran así grandes como que, Daniel. bueno, era grande, Como Daniel. como Daniel, así fuertes. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? O cómo se sentían, ¿Cómo más se bien. sintieron? De una vez dijeron, no, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Para hacernos morir acá. Y eso es para que morir y no. lo primero que hacemos y es renegar por todo lo que nos pasa o empezar a culpar al Señor de las cosas que nos pasan a nosotros. Esto lo colocamos como una zozobra por circunstancias futuras, ¿sí? Como que no, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a Eso hacer? lo podríamos comparar un poquito con lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y luego qué pasa y después Exactamente. se abren las universidades y cómo tenemos que ir y cuándo vamos a dejar de usar el tapabocas y cuándo vamos y toda esta zozobra. Andrés, leamos un versículo de ese Deuteronomio 1:22, porque es que dentro de los versículos 22 al 29 ahí hay un pasaje muy interesante que muestra cómo se sentían ellos, ¿sí? ¿Sí lo Sí. tiene usted por ahí? Ya lo tengo aquí. Mientras Andrés lo prepara, les recuerdo que estamos hablando de estas causas espirituales, ¿cierto? Que el primero es acerca del sentimiento de culpa y el segundo en el que estamos, que es la zozobra por las circunstancias o por las cosas futuras. Y habla precisamente de esa incertidumbre cuando estamos tan deprimidos y vemos que no hay salida, ¿cierto? No hay salida, estamos en esa zozobra. ¿Ya lo tiene ahí? Sí, claro. A ver, Dice el versículo 23, dice, 23. y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, que eran los 12 espías,
Dice, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra que les había prometido Dios. Dice, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ahí viene la parte interesante, siga. Y dice, y murmurasteis. Dice, disculpe, no, dice, sin embargo no quisiste subir y antes fuiste rebeldes al mandato que Jehová vuestro Dios los dio, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destrucción, para destruirnos. Nótese cómo se sentían ahí, Dani, ¿cómo se sentían? No, más que, o sea, se sentían como bueno, como de pronto un poco burlados, como para qué me sacan para que nos pase todas estas cosas malas. Sí, no se sentían como que agradecidos por lo que pasó, sino más bien como no, nos escogieron a nosotros, ¿cierto? Para, sí, sería como más frustración o como más enojo, de pronto también ira, porque, bueno, ¿para qué nos sacó de donde estábamos bien para esto? Y creo que eso habla de esa zozobra a las circunstancias futuras, habla precisamente en este pasaje de no ver la luz, ¿cierto? De ver la salida. Cuando estamos deprimidos, nosotros tenemos el efecto del túnel, y es que tenemos la mirada puesta, ¿cierto? Y pueden haber 1000 soluciones a nuestro alrededor, pero tenemos nuestra mirada fija en ese problema y no encontramos otra salida. Y digo, Dios, ¿para qué nos trajo aquí si esto no tiene salida? Para que muriéramos aquí. Es lo que se están sintiendo. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Decimos, Dios, pero vea, todo lo que yo hago, tan bueno que soy, como me porto, y mire, o sea, me tienes en esta mala, en esta depresión, en esta situación, en esta cuestión. Y es que, Daniel, lo que nosotros sabemos y conocemos es que aquí Dios nos ha dado muchas promesas, ¿sí? Y aún así nosotros entramos como en esa zozobra, sabiendo que Dios, acá muy clarito dice, yo no te abandonaré, ¿cierto? Ni te dejaré, sino que te sustentaré con mi mano derecha. Sí, dice, no tengas miedo. Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en ese entonces. No tuvieron esa confianza en Dios, aún sabiendo que Dios ya les había entregado esa tierra. Bueno, es básicamente encontrarnos sin salida, ¿no? Sí. Encontrar que no hay salida. Y creo es que eso aplicable y eso nos lleva a la tercera circunstancia, ¿cierto? A la tercera causa de culpa, ¿cierto? Que es ese sentimiento de inferioridad, que precisamente podemos partir de este pasaje, porque la Biblia dice que ellos eran grandes, fuertes, y el pueblo de Israel pues era pequeño, se sintió inferior en número, tanto en número como en capacidad, ¿cierto? Y cuando estamos en esa situación de depresión, pues nos sentimos incapaces, nos sentimos chiquitos. Tenemos el autoconcepto por el piso. Y el autoconcepto es lo que usted piensa de usted. Y ahí también entra el tema como del de la autoestima, ¿no? Y también el autoestima, lógico, el autoconcepto. Pero a veces hablaba con uno de los chicos de RBJ y decía, ¿por qué piensa de pronto que yo puedo hacer alguna cosa así si hay muchos mejores? Y entonces, porque es acá de RBJ, entonces me decía, Víctor es muy hábil, Andrés es muy hábil, de pronto Lady es mejor, Daniel es muy hábil, y decíamos, oiga, pero qué problema de autoconcepto para menospreciarse y para que otras personas vean que usted es capaz y usted diga, no, realmente yo no soy capaz de hacer esto, es mejor que lo haga Víctor a que lo haga yo. Y Dani, aquí hay algo importante, y es que si vemos que alguien es capaz de hacerlo, pues yo también. Creo que ese es uno de los conceptos que yo manejo. En algunos casos, o sea, eso lo manejas tú, pero otras personas pueden decir, no, es que no Daniel es muy bueno. No, sí, pero déjame terminar la idea. Entonces yo digo, a veces yo por lo menos manejo ese concepto y trato de influir a otros en ese concepto, ¿sí? Y precisamente me encontraba con un chico que decía, no, es que usted toca mucha batería. Yo que estoy en medio de la batería, ¿cierto? De la música, sé que yo no toco un carajo, que hay muchos mejores. Sin embargo, yo le dije, no, pero miremos este video, le mostré un video, le digo, si él puede, yo puedo. Yo toco lo que él toca, y me decía, no. Ahora, usted toca lo que yo toco, él me decía, no, yo toco menos que usted. Entonces usted puede llegar a mi nivel. Y precisamente en este momento en el que estamos, creo que le está tocando más de lo que toco yo.
O sea que creo que nosotros podemos ser esos agentes de cambio, ¿cierto? Para mostrarles que se puede cambiar ese sentimiento de inferioridad, de cambiarles ese chip a los chicos. Bueno, ese tipo de inferioridad habla como de capacidades, ¿no? Como de utilidad, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pues yo para qué soy bueno, yo no soy bueno para nada, ¿sí? Y muchas veces uno también entra en ese sentimiento de inferioridad a compararse uno con los demás, que es lo que creo que ustedes estaban también. Hay que hacerlo de forma buena. Mire, esta semana estábamos hablando con unos muchachos mirando un video de Camilo Ardila, y Camilo Ardila sube a 35 kilómetros por hora. El ciclista. Sí, el ciclista. Nuestro orgullo mariquiteño, si usted está ahí, mándenos un corazoncito porque estamos hablando de nuestro orgullo que va para el Tour del Avenir. Bueno, ya me fui por otro lado. Así que estamos hablando, vimos un video y el chino es un monstruo, es un niño porque es menor que nosotros, menor que usted, Andrés, menor que yo, menor que Dani. Tiene 21 años, creo. Y entonces, qué manera tan descomunal de subir, ¿cierto? O sea, uno se siente súper orgulloso, chévere por él y bacano porque es de acá. Pero yo pensaba, si él puede, pues yo le decía al muchacho con el que estamos, pues nosotros podemos, ¿sí? Quizás no vamos a llegar a letra, ¿cierto? En 3:53, 3 horas 53 minutos, que es la marca, pero quizás sí podemos llegar a subir a 35, así sea 5 minutos, ¿sí? Pero de poder se puede, todo está en que cambiemos ese chip. Pero ¿sabe, Daniel, cuándo falla uno? ¿Cuándo comete un error? Cuando uno empieza a tener envidia. No, hay que hacer las cosas cuando definitivamente. Uno dice, ¿por qué esa persona puede y yo no puedo? Pero a una manera de envidiarlo, ¿no? Y los logros conjuntos creo que son mucho más enriquecedores, ¿sí? Creo que son mucho más bacanos. Cuando usted logra algo con alguien, usted tiene con quién celebrarlo y decirle, mire, llegamos hasta acá, lo hicimos. Pero cuando usted lo hace solo, usted le dice a los demás, pero ¿cuáles demás si no hay demás? Está usted solito, eso no tiene gracia. Sí, realmente no tiene gracia. Yo quiero comentar algo personal. Es diferente, ya se sale un poquito de la línea. No, de la entonces no, Andrés, hablando, no lo comente. Pero está dentro de la crisis existencial. Y bueno, es que entonces sí, dejémoslo. De los sentimientos de inferioridad. Y es que muchas veces uno y esto es razón por la cual uno se deprime muchas veces, y es cuando usted dice, comienza a compararse con los demás y pongámosle contexto. Lo voy a poner lo que me pasó a mí, porque yo he sufrido de depresión y por eso... ¿Por lo pati chiquito? Por lo pati chiquito, por todo. No, mira que el bullying en mi colegio era algo normal. Eso, todos nos hacíamos bullying. Andrés ya está sano de corazón. Sí, yo por ese lado ya sané. Perdón. Pero digamos, en mi caso personal, yo sufrí de depresión y la causa de mi depresión era un sentimiento de inferioridad, porque yo veía a mis compañeros de colegio, yo veía, bueno, estos muchachos ya, miren, ya tienen trabajos, están en empresas, ya se graduaron, ya tienen casa. Como que ya tienen su vida hecha, ¿sí? Sí, y yo me comparaba con ellos, yo decía, pero ¿qué he hecho yo con mi vida? Y eso era un tema de depresión. Y creo que a todos nos ha pasado. Pero, y muchas veces entraba uno hasta en el tema de envidia. Y es muy bonito porque en la Biblia hay un ejemplo, en los Salmos, en el Salmo 73, que es el ejemplo de Asaf. Si me permiten lo leo, ¿sí? Cuéntanoslo porque creo que es vamos a leer. Yo sé que muchos nos vamos a sentir identificados con esto. Dice aquí Asaf, que fue uno de los músicos, era uno de los músicos cuando en el reino cuando reinaba David. Decía, es el Salmo 73, versículo 3. Dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Y continúa diciendo, tan llenos están de salud que no les preocupa nada, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia, tan gordos están que los ojos se les saltan. Oiga, Andrés, creo que ese sentimiento que tiene aquí Asaf, para ponerlo en un contexto muy práctico, lo hemos vivido cuando nos para un agente de tránsito. Usted lo para un agente de tránsito, ¿cierto? Usted va con todo, con sus papeles, con todo. Y de pronto la gente le dice, no puso la direccional, por eso lo paré. Y entonces, pero, porque, yo no me fijé, señora agente, dijo, ponga la direccional y no funciona.
Entonces le dice, le voy a hacer un comparendo porque su direccional no funciona. Ahora, ¿legalmente es válido? Sí, porque tiene que estar la moto. Pero entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué a los marihuaneros y a los ladrones y a todos esos que andan sin placa, sin casco, 3 en una moto por allá por mi barrio pasan? A esos sí nunca los cogen, esos sí prosperan, esos sí nunca les hacen nada. Pero a mí, que voy aquí, que ando bien, que tengo mis papeles, que tengo todo, sí me va mal. Creo que es ese sentimiento de impotencia, de cierto, Claro, todos hemos llegado a sentir de eso. inferioridad. Continuando con el versículo, dice, en la cara se les ven sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia y con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada, cada vez son más ricos. Y termina diciendo, de nada me sirvió, mire la inferioridad, A ver. dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Ah, Ahí vemos el ejemplo de inferioridad. situaciones pipitecas. Ahora continuamos con las causas espirituales, si Dani nos colabora. Bueno, vamos con una que es Uy, muy crisis común. existencial. La crisis existencial. Creo que todo está siendo enlazado, ¿no? Porque vamos la como una inferioridad cadenita. viene a desenfocar en una crisis existencial. Cuando uno se siente inferior, ¿cierto? Y uno ve que como que dice que no tengo, no puedo, uno entra en esa crisis en la que dice, y entonces, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo pa' qué vivo? ¿Yo para qué vivo? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo qué? O sea, ¿sí? O sea, que salga un cocodrilo en la Aquí esquina y me robando coma. oxígeno, dice, decía un amigo. Aquí robando oxígeno. Se me vino algo, pero no Es puedo. muy interesante lo que dijo Jeremías, ¿no? ¿Usted se acuerda del profeta Jeremías? El profeta chillón. Pues imagínese cómo está Jeremías, que él hasta maldice el día de su nacimiento. Uy, sea, terrible. Le tengo el versículo. Desde ahí, leámoslo y Dice, hablamos de eso. dijo Jeremías, capítulo 20, versículo 14 al 18. Pero antes de que lo lea Andrés, Señor. algunos piensan que los personajes bíblicos fueron perfectos, ¿no? Y mire, No, y lo que aclaramos nosotros aquí al hay uno que comienzo. tuvo crisis existencial. Claro. Y que, Y ahora sí léalo. veces- Dice, ¿qué? no, primero el versículo y ya, Bueno, ya te... dijo Jeremías en su momento, dijo, maldito el día en que nací, Uy, maldito el que le dijo a mi padre, te felicito, tuviste un hijo varón. ¿Cómo quisiera que ese tipo terminara como las ciudades que Dios destruyó sin compasión? Quisiera que se vuelva loco de remate, o sea, la cogió contra él. Y llega y termina diciendo, ¿por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi Andrés. tumba habría sido el vientre no sé de mi si madre. a usted le ha pasado y a Dani de pronto que cuando uno está en esa crisis existencial, uno mira y dice, yo quisiera ser como un perrito que no tiene, es cierto, que no se preocupa por Así, nada, relajado. Como un que bebé, ¿no? Dios me lleva, Dios me trae, sí, o sea, realmente uno dice, ¿para qué estoy aquí? Que como que nada tiene sentido, como que esto ¿para qué? Sí, no le encuentro motivo. Los animales son instintivos y ya, sencillo, fácil. Y en este caso, bueno, Jeremías no fue el único que llegó como a maldecir el día de su nacimiento, sí, porque es que, bueno, ¿cómo se dice? Un síntoma, un signo de la depresión es ¿Evidenciarlo o no evidenciarlo? no, me refiero a despreciar uno la vida. Eso sería un signo. Pero eso sería un Sería un síntoma si es síntoma. interno. Si Si usted es no se lo interno. dice a nadie ni lo demuestra, pues sería un síntoma. que es despreciar la Usted vida. solito lo piensa. Un signo, ¿cómo sería? Lo que hizo Jeremías. O que- sea, el desear la muerte, a eso me refiero. Rasgarse la Desear uno ropa. la muerte Sí, es como una deseo manifestación morir. de Eso la, es un de la signo. depresión. Y nosotros también lo podemos ver en Job. Sí, Job. el ejemplo de Job, ya, No. ya ahí fue como por causa de una calamidad, como decimos, Una calamidad doméstica, ¿sí? Me quitó Pero la ¿por qué lo palabra. Pero metemos, tuvo por una qué lo metemos calamidad como grande. causa espiritual? Porque todo esto que sufrió Job, toda esta calamidad fue producto del plan que tenía el diablo con él, ¿cierto? Y póngale cuidado, Andrés, que y Dani, el ejemplo de Job es muy chévere porque el ejemplo de Job es muy cotidiano, ¿sí? A Job lo primero que le pasó fue que los hijos se le murieron, ¿sí? Todos. El ganado, ¿sí? El ganado se le empieza murió. a perder O sus sea, posesiones. pongámoslo en contexto. Un hombre que llega y le dicen, oiga, se le está quemando la casa.
y va y la casa se le quemó y de la noche a la mañana quedó en la ruina. Y está viendo cómo la casa se quema y de pronto lo llaman y le dicen, oiga, mataron a su hijo. Al único hijo, pero cómo sí, lo avaliaron por allá, no sé, lo confundieron, el hecho fue que lo mataron. O sea, son cosas, esto le pasó a Job, básicamente él perdió todo lo que tenía, ¿cierto? Perdió su casa, perdió a sus hijos. Y por último, perdió a su esposa. Por último, usted viéndolo en ese sufrimiento, su casa quemada, va a ir a enterrar a su hijo y en el día de su funeral, su esposa le dice, mire, esto llega hasta aquí. Mejor dicho, vea, usted y yo hasta aquí llegamos, lo aborrezco, usted me da asco. Pongámoslo en contexto. Eso, dígame, ¿quién no se siente aburrido, deprimido con esta situación? Terrible, ¿no? Uno dice, pero yo qué hice, pero fue que me levanté 10,000 veces con el pie izquierdo. ¿Qué, señor? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay ejemplos cuando miramos, no sé si yo los leo, aunque realmente me confrontan mucho, yo los leo cuando hay alguna noticia de un feminicidio, de un suicidio, de todas esas noticias yo las leo. Y por ejemplo veía uno hace como, creo que fue esta semana, iniciando semana o finalizando la anterior, en la que decía que un muchacho, eso fue en Tolima, pero no me acuerdo en dónde, mató a su novia y él pensó, le apuntó, le disparó, pensó que la había matado y se disparó él y se mató. La muchacha no se murió. No murió. La alcanzaron a llevar y bueno, me imagino que se está recuperando, pero ella no alcanzó a morir. Era tanto, me imagino el peso de la culpa que sintió que de una vez se suicidó. Entonces vemos que esas cargas que tenemos en la depresión nos pueden mandar hacia otro extremo, nos pueden mandar hacia una ideación, hacia lo que nos decía ahorita Dani, era, venga, no sé cómo llevar esto, no sé cómo afrontar esto. Y vemos que muchas de esas cosas pueden detonar en una ideación suicida. Exacto, Dani, ¿cuántos no se han matado en un sentimiento de intenso dolor, ¿cierto? Por una infidelidad, ¿cierto? O por un desamor y han llegado a causarse la muerte. Sobre todo los adolescentes, hemos tenido muchos decesos aquí por esa situación y eso es realmente terrible, que aunque lo que parece algo tan sencillo como una calamidad doméstica nos pueda llegar a un episodio depresivo terrible que nos puede tomar una decisión fatal. Hay un tema muy interesante y es el tema que usted nos está tocando cuando la persona ya siente los deseos de quitarse la vida, ¿cierto? Sí. Y tenemos que nosotros tocar ese tema, y Andrés, es el tema de los demonios. Qué pena que lo interrumpa, pero creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el deseo de quitarnos la vida. Sí, claro. Sí, algunos se van a escandalizar por lo que yo estoy diciendo, pero sí es así. Cuando estamos en esos momentos depresivos, yo lo he llegado a pensar, quisiera quitarme la vida, claro. ¿Cierto? Eso creo que todos hemos pasado por eso, así que eso no hay que pasarlo por alto. Incluso hay unos que lo han intentado. Pasan de simplemente una intención a realmente a una acción. Una conducta, dice la autora. Listo. Y entonces, bueno, ese tema de los demonios, el tema espiritual, sí, vamos a ponerlos en contexto. Vamos a ir a Efesios, vamos a mostrar un versículo que está en Efesios capítulo 6. Es muy conocido, no sé si ustedes lo han escuchado. Efesios capítulo 6 dice: porque no luchamos contra gente, ese es el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Todos hemos escuchado, voy a leer la versión TLA, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Sé que esto es un tema tabú, ¿cierto? Es un tema que para muchos es muy poco como comprensible, ¿sí? Pero nosotros estamos rodeados de espíritus maldadosos, por decirlo así, de maldad, de demonios, ¿cierto? Y ellos aprovechan mucho ese tipo de situaciones, sobre todo cuando uno vive en pecado. Esos son puertas abiertas para entrar para los demonios. Esa canción de Alex Zurdo que dice: cierra la puerta, ¿no? No dejes la puerta abierta porque por ahí entra, por ahí se mete. Dice. Pues por eso en mi casa tengo siempre todas las puertas cerradas para que el diablo no entre. Y mire, y eso es cierto, mire, he escuchado testimonios de personas que han escuchado voces diciéndole: mátese, ¿usted qué sirve? Usted no sirve para nada, usted es un tonto. ¿De dónde provienen esas voces?
¿sí? No, son demonios. Entonces, es un Demonios. tema muy delicado, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Vemos en el mismo capítulo de Efesios del capítulo 6, versículo 16, dice que nosotros debemos usar la fe como un escudo, o sea, nuestra Sí. confianza en Dios, dice, frente a los dardos de fuego que manda el diablo, ¿sí? O sea que realmente nosotros estamos siendo atacados, ¿cierto? Y el que esté en pecado, déjeme decir. Y la Biblia dice que el diablo anda buscando a quién atacar, ¿cierto? quién Él va devorar. buscando y dice, Daniela está bien, sí, tenga, ¿cierto? Y tenga por dónde, por una puertica que dejó abierta. Dejó abierta. Yo por aquí, Dani, no sé si tú alcanzas a ver, yo puse como el significado de la palabra diablo. Diablo viene del griego diabolos, ¿sí? Aquí nos infiere acusador, difamador o calumniador. Ahí vemos, cuando nosotros cometemos un pecado, un error, ahí está el diablo para acusarnos. Usted dice que cristiano, usted dice que asistiendo a la iglesia, dele pena. Cobarde. Y a veces se nos presenta a través de otras personas, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir esa inferioridad y ese decaimiento y esas ganas de matarnos. O lo podemos tomar a dos extremos, Andrés, que decimos, oiga, realmente estoy mal, tengo que arreglar las cosas, tengo que organizar todo y tengo que seguir bien. O decir, no, pues sí, tiene razón, yo para qué sigo por allá, yo para qué sigo yendo a la iglesia así. Si eso realmente, no, yo estoy mal, o sea, yo estoy haciendo las cosas mal, la gente se está dando cuenta, más bien aprovecho y me alejo. O usted se corrige o usted, eso le ayuda a apartarse total. Hay que para cerrar este punto, hay que entender que el ambiente espiritual es muy real y que el diablo existe y que tiene demonios y que los demonios nos buscan y que si estamos mal, más fácil los demonios entran, ¿cierto? Y nos pueden causar quizás acrecentar o hacer más grave el problema de depresión. La Biblia dice que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Y no nos puede recuerdo llegar el a tomar espíritu. decisiones tristes y catastróficas. Porque no lo veamos no significa que no exista. Así que, Andrés, hablemos de los pasos prácticos para superar la depresión y vamos cerrando Sí, porque este tema. Tenemos que, ya hablamos mucho como de causas, de síntomas, De signos. de todo este tipo de circunstancias, efectos, consecuencias, pero no es hora de hablar de la solución. Exacto, sí. Sobre todo que sea práctico. Y que nosotros lo que queremos mostrar esta noche es que esa solución no simplemente es la que nos han enseñado siempre de, hey, tranquilo, vamos a orar, sino que hay que hacer una serie de ejercicios, ¿cierto? Como el que quiere ser buen futbolista tiene que hacer mucho ejercicio y la primera es básicamente identificar la razón de la depresión, ¿cierto? Es que uno muchas veces está deprimido y no sabe por qué. Por eso hay no que encuentra identificarla. Claro, ese punto es muy importante. Así que cuando uno identifica la razón de la depresión, uno está tomando la situación en la mano, ¿cierto? Está cogiendo, como se dice, el sartén por el mango. Por eso es importante, todo tiene una causa. Yo hablaba con un chico que tiene problemas de drogas y estamos en ese proceso de que salga de las drogas y llegaba al discipulado, a la charla bíblica que teníamos y a veces llegaba drogado, ¿sí? Y yo le decía, pero venga, ¿qué es lo que pasa? Y me decía, no, toda esta semana re bien y hoy me levanté re bien y estoy juicioso con Dios y no sé, hoy caí. Entonces, al final de muchas pláticas yo le decía, bueno, identifiquemos qué es lo que lo hace caer y llegamos a la raíz de que era un amigo. Él iba por la calle y se encontraba con ese amigo y el que lo saludara ya simplemente eso era trabada fija. O sea, ese amigo, él no puede con ese amigo. Entonces identificamos que era el amigo y yo le decía, usted tiene que dejar ese amigo. Esa era como si la usted puerta lo deja, abierta, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante identificar. Uno dice, no, es que yo soy débil con las drogas, pero mire que él había sido fuerte toda una semana y si no se encontrara ese amigo, ese día pasaba invicto. Así que identificar la razón
de la depresión. Puede ser una situación amorosa, puede ser una situación de la infancia, ¿cierto? Que fui violado, Claro. que fui rechazado, que fui burlado, bueno, puede ser una situación de un deceso familiar y no hemos superado esa pérdida de un papá, de una mamá, o quizás el papá presente que no tuve o la mamá presente que no tuve, o quizás una situación económica. Bueno, hay infinidad de razones. Inclusive hasta como amargura por alguien. ¿Cómo se dice? Como cuando usted... Rencor. Un rencor. Gracias, Daniel. Ahí estoy, sí. Bueno, por aquí estábamos esperando a que escribieran porque por eso era que no. Nos dice Gómez Lady Caterine, el tema que nos dice Andrés, eso creo que la gente no lo cree, y más los jóvenes, pero es muy real. Hablando del tema espiritual y de los El demonios. tema de los El demonios. tema de los demonios, sí. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Primero, identificar la razón. El segundo paso, Andrés. Muy importante, confiesa tu pecado. Debemos realmente confesar nuestros pecados, limpiarnos nosotros tenemos pecados que muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Que son los famosos pecados ocultos. Porque hay personas que a todo momento uno dice, Señor, perdona mis pecados. Pero como decía usted, hay que especificar, ¿no? Y mire, Andrés, yo creo que eso lo podemos explicar sencillo, fácil. Mire, cuando uno va a una entrevista de trabajo, lo primero que usted hace es arreglarse, es mirarse cómo está vestido. Y si se empuercó o está sucio, pues ¿qué hace? Se cambia. Se cambia. Eso es confesar el pecado, ¿cierto? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos sucios, porque uno dice, no, estoy limpio, y de pronto alguien llega y le dice, ay, ¿qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y uno, me empuerqué. Eso fue seguro cuando puse el hombro aquí en tal lado. Así que cuando nosotros confesamos, nos estamos dando cuenta. Y hay cosas que tenemos adentro que no nos hemos dado cuenta que son pecaminosas, que no le agradan. Básicamente, para no satanizar todo pecado, es todo lo que no le agrada a Dios. Sí. Y es todo lo Muy que bien. Jesús no haría. Muchas veces nos encontramos con un negocio, Dani, y nos dicen, uy, le propongo este negocio. Y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que este negocio, pues como que sí es bueno, pero como que no es bueno. La respuesta correcta es, ¿Jesús lo haría? ¿Yo sería capaz de proponerle ese negocio a Jesús? Y creo que ahí nosotros si decimos, no, pues Jesús, ¿qué va a hacer ese negocio? Porque eso está mal. Entonces no lo haga, es pecado, no le agrada a Dios. Es lo mismo que, en el discipulado, recuerdo mucho que cuando hicimos el discipulado, el pastor Silva nos dijo algo y nunca me olvidó, y es, lo que le agrada al Señor es muy fácil. Vean, mis chinitos, decía él. Chirrillos. Ustedes por amar al Señor y por recibir al Señor, el Espíritu Santo los acompaña. Si usted va a un lugar en el que usted sabe que el Espíritu Santo no lo va a acompañar, sabe que Dios no le agrada que usted esté en ese lugar. Y a veces vamos a cantidad de lugares en los que usted sabe que el Espíritu Santo se quedó en la puerta. Y aún así, seguimos ahí. No hay nada más bonito, Dani y Daniela, que cuando uno está en esos momentos de depresión y de tristeza, humillarse delante de Dios. Y ese sería el otro paso. Y ese sería, digamos que, sigamos con el ejemplo de la entrevista de trabajo, ¿sí? Cuando yo voy a la entrevista de trabajo, pues, si yo llego con una actitud soberbia a la entrevista, el entrevistador me va a decir, me va a descartar. Si yo llego a una entrevista y digo, pues sí, pues yo no necesito este trabajo porque yo estoy sobrevalorado para este trabajo, pero pues si me lo dan, pues sácale. Yo no puedo llegar así de soberbio. Y básicamente eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Identifico la razón de mi depresión, confieso mi pecado y segundo, pues llego humilde, Claro. ¿cierto? Me humillo ante Dios, llego con la cabeza agachada y digo, sí, reconozco que he fallado, porque esa es una de las razones para que Dios me ayude, que yo llegue humillado, que yo reconozca. Dice Isaías 57 que Dios habita con los humildes y los humildes y ¿qué dice? Los humildes y se me olvidó la cita. Bueno, De corazón. con los humildes. De corazón. Y Muchachos, los limpios de corazón. en esto son las 8:30, pero le vamos a pedir a usted que nos acompañe unos 10 minuticos más para cerrar el tema, Sí. porque ya estamos culminando y pues no lo quisiéramos dejar ahí cortado. Un saludo muy especial para Camila en Ibagué, ¡Camila! un abrazo enorme. Y Alejandro nos hace una pregunta. Alejandro Ramírez, Alejo. Dieguito, el hijo de Edward, Dieguinchis. nos dice, ¿cómo renovar mi mente?
o cómo mantener la paz en Cristo. Gracias. Tocaría hacer una charla sobre eso porque nos Yo quedaríamos le tengo la cortos. respuesta. Esta está en Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pues en ti ha confiado. Y es muy importante que nosotros renovemos la mente poniendo nuestros pensamientos, ¿cierto?, en Jesús, ¿no? Como dice aquí el capítulo, poniendo que nuestro pensamiento persevere siempre en Dios. Sí, pero el tema es mucho más amplio. Para renovar Sí. la mente, pues tendremos que hacer una meditación permanente. La Biblia dice que hay que retener las escrituras y meditarlas, ¿cierto? Tener en la mente cosas positivas, y no son actitudes positivas, sino es la palabra de Dios, guardarla, aplicarla. Bueno, tendríamos que hacer una charla para explicarte cómo tienes o cómo debes renovar la mente, y creo que eso puede ser otra estudio serie, bien ¿cierto? De cómo interesante. renovar nuestra mente. Se me viene un versículo Pero también. escríbenos por el interno y podemos estar esta semana charlando acerca de eso para darte tips y para indicarte cómo lo puedes hacer. Cosas que quizás a nosotros nos han funcionado y de pronto a ti te puede funcionar, siempre basado en la palabra del Señor. Cuarto, Por lo que nos habló Daniel, creo que es Daniel, podemos ver una vez más que los amigos y las personas que nos rodean influyen mucho en nuestra forma de pensar, de ser y de hacer. Por eso debemos escoger muy bien a las personas que van a estar en nuestro día a día, y lo mejor es pedir a Dios que nos aclare la vista para saber quiénes merecen o no estar en nuestras vidas. esto es otra respuesta a cómo renovamos nuestra mente. Pues dime con quién andas y te diré quién eres. Si se rodea Diego de personas sabias y personas que le aportan, pues su mente va a ser renovada. Pero si está constantemente con personas que no le aportan, pues su mente va a pensar lo mismo que ellos están pensando. Y eso tiene que ser personas que busquen a Dios, que tengan temor de Dios. Esos son los que le Bueno, por colaboran. ahí hay Ese otro dicho que dice comentario fue- lo que uno piense, eso uno es, ¿no? ¿No lo ha escuchado usted? Uno no me lo sabía. No, Lo que usted piense, eso usted es. Yo me sé Uy. otros, pero... complicado, ¿no? Sí, no, eso está profundo. Cuarto, busque una persona sabia. Y aquí sí que cometemos ese error, ¿no? Lo que hablábamos hace 8 días, y ese comentario que acabé de leer fue de María del Mar. ¡María del Mar! Y lo que hablábamos hace 8 días de que vamos y buscamos cuando estamos mal con el novio, ¿a quién buscamos? A la amiga que Al amigo. nunca ha tenido novio. Y que tiene menor edad que nosotros o que ha cometido más errores. O buscamos, de pronto buscamos al que sabemos que nos va a proporcionar lo que no debemos hacer. O, ¿Me explico? o al que sabemos que nos va a la respuesta que queremos escuchar. También, me explico en ese. Usted sabe que si se va y le pide ayuda, no quiero nombrar a ninguno de los chicos de acá, pero si usted, digamos, un Víctor en el mundo, y usted sabe que Víctor en el mundo le va a decir, camine de rumba, usted está mal, camine de rumba, camine tomamos algo, camine bebemos algo, camine metemos algo, Me van a y emborrachar. con eso se le olvida. ¿Y usted a quién va a decirle estoy mal? Usted no va a donde Dayana, que le va a decir camine oremos, camine buscamos del Señor. No, usted se va para donde Víctor, que se lo va a llevar directamente. Y mire, le voy a para poner allá. un ejemplo muy coloquial también, y es que, digamos aquí en el tema eclesial, ¿no? Usted quiere tener una novia y entonces usted va, ¿a quién va? Y le dice al amigo, ¿cierto? Le dice, Al amigo que le va a decir, esa está re linda. eso, uy, hágale, pero usted no va a ir a decirle al pastor, ay pastor, mire, me gusta esa niña en la iglesia, porque sabe que el pastor le va a decir, no, mijo, usted es un niño, todavía no piense en eso. Así que básicamente el pastor viene a ser la persona sabia que tenemos que buscar, pero hacemos todo lo contrario, buscamos a un no que no nos va a dar la... Al amigo que nos va a seguir el juego en todo. Incluso Caramba, es que me enojo. al amigo menor de edad también. También. Así que la persona sabia, muchachos, alguien aquí debe ser temerosa de Dios, ¿sí? Alguien que conozca de Biblia y que tenga un ejemplo. Ojalá Andrés y Dani que haya pasado por lo mismo, porque cuando nosotros pasamos por el proceso, pues entonces sabemos cómo hacer pasar a otro ese proceso. Y a veces uno se encuentra de que uno simplemente está tratando de hablar con alguien y así uno no sepa que él o ella pasó por eso, y él empieza a aconsejarlo y dentro de la charla le dice, no, es que, bueno, a mí me pasó algo similar. Entonces encontramos como una empatía con esa persona y decimos, bueno, ella o él me pueden ayudar un poquito mejor.
Bueno, este punto que viene a continuación está ligado El con quinto. lo que estamos nosotros con el punto anterior y es pida que oren por usted. Importantísimo. Y ore usted también. Por lo menos el ejemplo que nos dio Jesús, él invitó a Pedro, invitó a Santiago, ¿cierto? Y invitó a Jacob a que oraran con él, ¿no? Andrés, pero es muy importante lo que dice Daniela. No solo pida que oren porque A es Juan que y a Santiago. algunos, lo que les decía esta semana el compañero, él me dijo, ay, ayúdeme a orar. Y Usted ora tan bonita, ore por usted ora- mí, que es que usted usted, no sé si usted lo han escuchado, es que cuando usted ora se siente una paz. Sí, yo le ayudo a orar, pero ore usted también. Venga, le digo, claro, es orar venga, juntos. le digo cómo tiene que orar. Y hay que enseñarle a orar, porque volvemos a lo mismo. Claro. Ay, Señor, ayúdame a salir de esto. ¿Pero qué? Hay que explicarle cómo se tiene que orar. Entonces, no solo es pedir oración, sino también que nos enseñen a nosotros a hacerlo. Y formar una cadena en la que yo oro y otros oran por mí. Claro. Y bueno, ya tocamos el tema de renovar la mente, ¿sí? Y viene otro también que es no te enfoques en ti mismo. Muchos de nos hacemos de pronto la víctima y yo y solo yo y el mundo gira solamente en mí. Pero resulta que cuando nosotros, y eso es algo que yo lo he usado mucho, y es cuando uno ayuda a los demás, cuando uno hace alguien por otra persona, Algo por se alguien. siente una satisfacción, se siente un alivio, un descanso, Una una tranquilidad. alegría, ¿sí? Y eso es algo que yo les aconsejo cuando estén también en ese tipo de situaciones. Salirnos de nuestro yo-yo. Sí, Siguiente. Ponga sus ojos en Jesús. Y creo que aquí en poner los ojos en Jesús es darnos cuenta de autor y consumador de la fe. Se la yo vi. pienso, ¿qué haría Jesús en la situación en la que nosotros estamos? ¿Cómo lo afrontaría, cierto? No solo es fortalecernos por lo que Él ha hecho por nosotros, sino bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Él enfrentaría esta situación de depresión que yo tengo? ¿Cómo lo hizo Él? Bueno, a Él le funcionó lo que decíamos, oró y otros oraron por Él, ¿cierto? Oraron con él, sí. Y quizás, bueno, hay que... Aquí en este caso Jesús no podía pedir la ayuda de una persona sabia, porque quién más sabia que Jesús sino el Padre mismo. Entonces él fue directo al Padre. Siguiente. De gracias. Uy, de gracias. Yo pongo la cita, o sea, hay que ser muy agradecido. Ser agradecido también da una satisfacción y también le dice a usted las cosas que usted tiene, ¿no? Las cosas que usted, por las cuales usted debe dar gracias, ¿no? Y Andrés, la Biblia es muy puntual en el reino del revés, dice que nosotros debemos agradecer por todo. Y eso es algo que no hacemos. Uno dice, Señor, gracias porque tengo el plato de comida. Pero cuando no tuvimos el plato de comida, uno en la oración no le dice, Señor, gracias porque hoy no tuve que comer. Y la Biblia dice que así debe hacer, dar gracias entonces todo. Señor, gracias porque estoy en esta situación de depresión tan tremenda que me aflige, que me acoge. Y ahí aproveche para desgarrar su corazón y para abrirle su corazón a Dios. Pero agradézcale porque esa es una de las maneras de rendirnos ante Él, ¿no? Decirle, bueno, usted es el que manda, hágale usted el jefe. Y la última. Dice, perdone, dice Filipenses capítulo 4, versículo de 6 al 7, dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y muy importante, sean agradecidos. Ya con este, aquí incluimos el sean agradecidos. Así Dios les dará esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Y cuál es la última, Dani? Relación continua con Dios. Importantísimo. Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y si uno no, o sea, si uno no está con Dios, pues cómo quiere que le vaya bien. Si uno no es amigo de Dios, ¿cómo quiere que le vaya? Yo no le pido favores a alguien que no conozco. Yo le pido favores ¿a quién? A mi mejor amigo, al que me conoce. Y muchas veces tenemos a Dios como, sí, Diosito. Pero realmente hay un desconocimiento tremendo porque no hay una relación, no hablo con Él, no chateo a diario con Dios. Y si no lo hago, pues no somos amigos. Hay que tener una relación de diario orar, de diario leer, de diario buscarlo, de ser amigos con Dios. Lo que muchos no saben es que esa relación con Jesús es una relación viva. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hablando de Jesús. Jesús es un ser vivo, ¿sí? Así como nosotros. Y la relación que nosotros tenemos con Él es una relación viva, una relación tangible, real. Listo. Y por último, ya para terminar esta charla. ¿Te parece si cada uno da una conclusión?
Bueno, yo creo que, me adelanto para que vayamos cerrando rápido, yo creo que el tema de la presión es un tema bien tremendo. Creo que hay que buscar atención profesional y esa atención profesional debe ser muy aterrizada, pero ojalá que esa atención profesional vaya en un porcentaje creo que mayor de atención cristiana, bíblica, ¿cierto? Que me ayude, que me aporte. Que yo crezca en lo espiritual, como también entienda que hay procesos en mi mente científicos que están ocurriendo y que eso tengo que manejarlo de esta forma, pero que espiritualmente hay otra cosa que también está ayudando a que eso se empeore y que tengo que manejarlo, pues ¿cómo? Espiritualmente, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. He dicho caso cerrado. Yo aportaría para que Andrés cierre que más que de pronto lo hemos recalcado mucho, encerrarse en sí mismo y encerrarse en que yo puedo y yo soy capaz de hacer las cosas, buscar a alguien que realmente me pueda dar una consejería sabia y para mí es indispensable decirles que buscar a un profesional, buscar a una persona que sea capacitada para esto, que le pueda dar las herramientas necesarias, porque en su mente pasan muchas más cosas que simplemente lo que usted ve. Y obviamente también el lado espiritual y acercarse más al Señor y poder encontrar una persona sabia que también pueda decir, bueno, esto hasta tal punto lo podemos lidiar y el Señor nos puede colaborar con eso. Bueno, yo quiero cerrar con este versículo, Dani y Daniel. Está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 y dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza que es provocada por las dificultades de este mundo los puede separar de Dios. Y es muy importante, muchachos, que muchas veces esa tristeza que llega a veces a nuestro corazón, ¿cierto? Esa digamos, quebranto muchas veces es utilizado por Dios para que nosotros nos acerquemos a Él, ¿sí? Esa es la tristeza que es buena, por decirlo así, cuando nosotros somos quebrantados, ¿cierto?, en el corazón y eso da paso a que nosotros busquemos a Dios, pero cuando son, digamos, tristezas del mundo, desamores y eso ya hay que saberlo manejar, pero es muy importante que aprovechemos esos momentos de depresión para buscar al Señor. Bueno, muchachos.